Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Imaginaros la situación. Aparece de repente, volando en los cielos, una terrorífica criatura de gran tamaño con cuerpo humanoide, es decir, cabeza, brazos, piernas, pero no como nosotros. Diferente, claramente diferente. De color negro, negro profundo, con enormes alas de murciélago e hipnóticos ojos rojos. No te lo puedes creer, evidentemente. A ver, es como una criatura de fantasía, es imposible, es absurdo, es surrealista, es completamente imposible, es de película, pero es que es hasta grotesco. ¿Te crees que están filmando una peli? Es la imposibilidad más extrema llevada hasta el absurdo más imposible que te puedas imaginar. Pero ahí está, y no solamente lo estás viendo tú. No estás loco, lo está viendo más gente. Y no solo eso, es que lo vieron también en el pasado. Y te das cuenta de que tenían razón, por muy improbable que todo esto resulte para la psique humana, para lo que sería el raciocinio del Homo sapiens. Tenían razón, lo estás viendo y estás, claro, es que estás completamente aterrorizado. No sabes qué hacer, ni qué decir, ni cómo comportarte, porque, claro, es que ante estos casos el ser humano es que se paraliza completamente. Y esto ha ocurrido y sigue ocurriendo. Tu mente nunca ha experimentado, evidentemente, estar ante ese límite del no saber ante qué estar. Bien, pues, como decía, todo esto ha pasado. Y además, ha pasado hace muy poquito. Es el conocido caso como Mothman, una figura a la que solo se le ha puesto un apelativo, básicamente infernal, cuya visión ha sobrecogido a todos aquellos que han sido testigos de su presencia. Algunos se quedan mirando, observándolo, cuando aparece, como obnubilados por su presencia. Se quedan ahí mirándolo sin poder parpadear siquiera. Otros huyen como alma que lleva el diablo, el mismísimo diablo, según sus propias palabras. Además, hay declaraciones en los años 60, en los años 80, también en la actualidad. Un siniestro ser que es siniestro, es diablesco prácticamente, es pues prácticamente algo de las mismísimas tinieblas, podríamos decir, que ha podido ser visto en todo el mundo y cuyas manifestaciones, curiosamente, parecen preceder algún evento catastrófico. ¿Esto es así? Bien, pues todo esto sucedió en los famosos avistamientos de Point Pleasant antes del colapso del puente Silver Bridge en 1966, un caso famosísimo, pero también apareció precediendo a otros terribles acontecimientos, como el desastre de Chernóbil en 1986 en Ucrania, o lo que sería el trágico tsunami de Fukushima. Y de esto último vamos a hablar hoy, porque existen reportes de testigos, personas normales y corrientes, como vosotros y como yo, que se encontraron con este monstruo alado, efectivamente, y bueno, pues os lo voy a contar. Todo esto ocurrió en febrero de 2011. Poco tiempo antes de que tuviera lugar el terremoto y el tsunami que asoló la región de Fukushima y el posterior desastre nuclear del día 12 de marzo del año 2011 en Japón. Os lo voy a contar. Uno de estos testigos resulta que se llama Markus Puls y es un hombre que había tenido que viajar a Japón, a este país, por negocios, y que se encontraba
en casa de un amigo al que vamos a llamar Tim, que no ha querido dar su nombre por cuestión de reputación y para salvaguardar su carrera, y que llevaba mucho tiempo viviendo en el pequeño pueblo de Okuma, ejerciendo como profesor de inglés. Muy bien. Marcus, como decía, pues estaba allí hospedado en casa del amigo y no paraba de estar de reunión en reunión, con un montón de seminarios, y pues prácticamente no había parado de estar de un lugar en otro, y pues casi no había podido estar con su amigo. Y el caso es que apenas le había dado tiempo a verle en el viaje, así que Tim, justo antes de irse el amigo, el Marcus, pues insistió en que pospusiera un poquito el viaje y así disfrutara un poquito más de su estancia allí en Japón y de estar con él. Y Marcus, pues así hizo. E incluso pues le iba a venir bien porque incluso iba a hacer algún que otro negocio más, y entonces pues Marcus pospuso el viaje y se quedó con Tim en su casa, y bueno, pues ahí estuvieron los dos. Así hizo. En ese tiempo en el que pospuso el viaje, pues una tarde resulta que los dos amigos salieron a dar un paseo por los alrededores de la ciudad de Okuma y decidieron ir a ver una estación de biología muy cerca de la central de Daiichi Fukushima. Y bueno, pues allí fueron con el coche, allí fueron por unos caminos, y bueno, pues claro, por supuesto, poco sospechaban que ese día iban a vivir una de las experiencias más aterradoras de toda su vida, ¿no? Y bueno, pues resulta que Tim quería enseñarle a Marcus unos dispositivos de producción de electricidad a Marcus, y entonces comenzaron a caminar por algunos caminos, como decía, ya a pie, y llegaron a una zona con una serie de veletas pegadas al suelo con dispositivos electrónicos que le parecían pues a Tim pues dignos de enseñárselos a Marcus. Bueno, y Marcus no iba a entender nada, pero a Tim todo eso le parecía la leche para enseñárselo, y bueno, pues fueron para allá. Entonces Tim comenzó a explicárselo todo el proceso de cómo se calentaba el agua, la marea, el ecosistema, el aire, la electricidad. Marcus no estaba entendiendo absolutamente nada, y bueno, pues de hecho se lo llegó a decir: oye Tim, mira, que no estoy pillando nada, y mira, todo esto está muy bien, pero que no estoy realmente disfrutando de todo esto, ¿no? Y entonces todo pasó a un tono mucho más jovial, pero de pronto, de repente, escucharon como un extraño silbido, allí donde estaban, muy cerquita de la central de Fukushima, en aquella central de electricidad. Fue como un silbido rarísimo, fue como en el aire, que al inicio pues se pensaron que bueno, pues podía haber sido como las olas rompiendo contra las rocas de la costa. Así lo atribuyeron. Y los dos chicos se quedaron allí en silencio. Los dos hombres, más bien dicho, se quedaron en silencio. Había sido un sonido muy raro para haber sido como una ola, y de nuevo volvió a surgir. Esto ya sonó bastante más potente, y el caso es que ya los dos amigos se quedaron ya más petrificados. Y después ya volvió a sonar algo muchísimo más brutal y mucho más raro todavía. Porque aparte de lo que sería ya ese sonido, sonó como un crujido en el ambiente. Era como un chirrido, más agudo, más descorazonador, más atronador. Era como, básicamente como los frenos de un autobús urbano, pero crujiendo con aquel silbido. Y fuerte, muy fuerte, muy fuerte, en el ambiente.
no sabían lo que era. Y se quedaron los dos boquiabiertos. No había prácticamente nadie en la zona. Era el atardecer. Estaban prácticamente solos allí. Y se quedaron diciendo que, bueno, pero ¿qué era aquello? Pero resulta que no estaban absolutamente solos. Cerca de ellos se encontraba una pareja que también había escuchado aquello y de hecho se quedó completamente aterrorizados con aquello. Con aquel sonido. Y de hecho les llamaron la atención. Oye, ¿habéis escuchado eso? Y sí, se quedaron diciendo, sí, que lo hemos escuchado, sí, ha sido horrible. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y se quedaron los cuatro intentando mirar a ver qué es lo que estaba pasando. Y resulta que la pareja que estaba hablando con Marcus y con Tim empezó a señalar a la central nuclear de Fukushima. Y empezaron a decir, mirar, allí. Y entonces los cuatro dirigieron su mirada hacia la planta nuclear. De allí venía el sonido. No era una ola. No era nada mecánico. No era aquello que silbaba y que crujía tremendamente, algo identificable. No. Todos se quedaron completamente aterrados al mirar aquello. Todos miraron hacia allí, el lugar de donde provenía aquello. Era la central de Fukushima, era justo el reactor número 4, y aquellos espeluznantes aullidos de la central de Fukushima, el peor lugar de la Tierra para encontrarse con algo que pudiera hacer mal en la Tierra, una planta nuclear, pues estaba mostrando una silueta que era espantosa. Sobre la edificación, en la distancia, Marcus y Tim, con un miedo atroz, lo veían, y lo veían bien. Y es que se veía, era como una figura oscura y de gran tamaño, que parecía estar como sentada. Estaba sentada allí, en lo alto de uno de los edificios, de uno de los reactores. Grande, negra, oscura. Allí estaba la silueta, bien en la luz, perfectamente. Y no tardó mucho en espabilarse aquella figura. No. A los 5 segundos, de repente la criatura desplegó como unas gigantescas alas negras, según la declaración de los testigos, y alzó el vuelo, dando vueltas a la central, a lo que serían los reactores, en repetidas ocasiones, repetidas veces. Y claro, bueno, decir que la criatura era grande era una subestimación, era inmensa de grande. Eso es lo que decían los testigos. Estaban viendo algo fuera de lo normal. Era algo inmenso, completamente descomunal. Un humanoide batiendo sus alas ante todo el terror de 4 personas que, estaban diciéndolo, pero clarísimamente. Era algo inmenso, como un humanoide con unas alas gigantescas. Ellos lo estaban viendo con un terror total, absoluto. Al principio con fascinación lo veían, con un miedo, pero también con fascinación, en plan, ¿pero qué es? Con miedo, ¿pero qué es? Y esa fascinación inicial que también tiene el ser humano ante lo oculto, pero también realmente con un horror total ante lo que ves y no sabes lo que es. Una figura que no puede ser posible, pero ahí está. Eso que le pasa al ser humano, que no sabe lo que es, que quiere saber lo que es, pero por otro lado no quiere saber lo que es y tiene miedo también. En palabras del propio testigo, Marcus, la criatura levantó el vuelo y dio vueltas a la central por lo menos unas 4 o 5 veces, y algunas vueltas las hacía rápido y otras más despacio,
más despacito, como oteando el ambiente. Todo mientras mantenía su atención en una fila de edificios de forma cuadrada, de los que más adelante encontré que albergaban los reactores. El más absoluto pavor en ese momento se apoderó de todos los presentes, de Marcus, de Tim y de la otra pareja. Apareció cuando la criatura negra, oscura, pero vamos, negra, completamente negra, pues de repente cambió brutalmente de rumbo, cambió de dirección, sin previo aviso, a toda leche, y se dirigió brutalmente, velozmente, hacia ellos, volando cada vez más cerca del suelo. Ellos es que no se lo podían creer, pero venía, y ellos, la pareja que los vio al principio, pues comenzó a gritar, aterrorizada, y quiso salir corriendo mientras que se cubrían las cabezas al ver que aquello venía. Pero resulta que Marcus y Tim se quedaron allí haciéndole el paso, desafiando, diciendo: yo quiero verlo bien, los dos. Y allí estuvieron, como estacas, ahí. Y aquello venía veloz, hacia ellos, volando cada vez más cerca del suelo. Aunque no se lo quisieran creer, lo querían ver. Y venía. Necesitaban ver qué estaba pasando. A ver qué era. A ver qué es lo que era aquello. Y Marcus, en declaraciones, dijo: ahí es cuando me percaté de dos enormes ojos rojos que parecían brillar desde el interior con una tonalidad sangrienta. No parpadearon en los 3 o 4 segundos que los vimos, pero sabíamos que nos miraban directamente a nosotros. Sabíamos que esta criatura sabía que la podíamos ver y no hizo intento alguno por pasar desapercibida. La sensación de que no deberíamos estar allí era, por decirlo menos, abrumadora. Vamos, básicamente que les estaba echando de allí. La cosa es que a Tim todo esto le afectó muchísimo y lo vio perfectamente y lo pasó realmente mal. Aquello, pues, bueno, pues salió de allí y, bueno, pues Tim, finalmente, los dos amigos se marcharon de allí, cogieron el coche, se piraron para casa y, bueno, pues todo esto a Tim le impactó muchísimo y, bueno, la criatura pasó por encima de ellos sin más. El monstruo alado dio como media vuelta en su vuelo, continuó en la misma dirección hasta desaparecer de la vista de los presentes, como con un chirrido idéntico al segundo que escucharon al principio, que duró como 2 segundos, que escucharon de forma absolutamente espectacular. Ellos, bueno, pues no volvieron a ver a la pareja. Tim, cuando se estaban ya marchando, trató de sacar fotografías con el teléfono, que es lo que se suele decir, que por qué la gente no saca fotos con el teléfono. Bueno, pues ellos no se les ocurrió al principio y al final, pues la criatura aquella que vieron, pues no pudieron hacerlo porque iba bastante rápido y se ve que no pudieron hacerlo con el teléfono. Y bueno, pues la cosa, como decía, es que a Tim todo esto le impactó muchísimo, que lo vio perfectamente según las declaraciones de Marcus y que lo pasó realmente mal. Pensó que había sido todo una
ilusión óptica, una luz de la tarde, casi de noche, quizá un ave. No sabía, pero no quería saber, porque le dio mucho miedo. Pero lo cierto es que un mes después, como decía, llegó el día antes de la boda de la hermana de Marcus. Ya Marcus en Estados Unidos y Tim ya se había quedado en Japón. Y bueno, pues Marcus estaba durmiendo en su casa y resulta que recibió una llamada de Tim. Marcus se despertó y resulta que era el 12 de marzo y le estaba llamando Tim. ¿Quién llamaba? Pues Tim. Y resulta que le dijo a Marcus que pusiera las noticias, que pusiera la CNN. La CNN informaba de un inmenso tsunami que había arrasado con la ciudad de Okuma y que estaba provocando un fallo en su central nuclear. Él había sido evacuado y que estaba bien, y en las imágenes se estaba mostrando el reactor número 4 sobre el que habían visto a la figura de los ojos rojos un mes antes. Interesantísimo, porque aquí está pasando lo mismo que pasó en Point Pleasant y pasó también en Chernóbil. El famoso y siniestro Mothman, en una nueva declaración, con un desastre nuclear de por medio. La gracia es la siguiente, porque aparece justo antes de que se dé una tragedia, unas declaraciones así. Es una representación del subconsciente colectivo que incluso llega a saltarse las leyes del espacio y del tiempo, obtiene algo de ellas o incluso las provoca. Bueno, pues aquí dejamos este testimonio, ¿no?, que es cuanto menos curioso y que, bueno, pues quería acercaros y que, bueno, pues cuanto menos me parece interesante dentro de la casuística de humanoides que siempre intento acercaros en este canal. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma, que os suscribáis si os ha gustado el mismo y que lo podáis compartir en vuestras redes sociales. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.